Bueno, sean bienvenidos a este video donde vamos a hablar acerca de unos trucos para obtener el mayor rendimiento y ahorro energético de la nevera. Todo este proceso comienza al momento de la compra. Recordemos que hay varios tipos de nevera para que se ajustan a nuestras diferentes necesidades y a nuestros presupuestos. Además de la placa característica de la nevera, a que nos dice el tipo de refrigerante y otros datos, es muy importante analizar esta placa, ¿cierto? Que es la placa energética, en el cual nos dice en primera instancia cómo va a ser el consumo de energía aproximado en kilovatios mes. Vean que este es de 39.9 y este de 51.77. En la otra parte nos indica la marca y el modelo del refrigerador, en este caso. Aquí nos indica el tipo o el grado de clasificación de acuerdo al consumo. En este caso, en un tipo A significa que es un equipo de menor consumo, y en este caso tenemos un equipo B que se considera dentro de los de menor consumo, pero en este caso el A consume menos que este tipo B. Y eso lo podemos observar viendo aquí los consumos de energía en kilovatios horas mes que están expresados. La otra parte acá nos dice el volumen en litros, almacenamiento, el tipo de hielo y las temperaturas de operación del sistema. Entonces es muy importante a la hora de seleccionar este valor y este grado de clasificación para obtener un equipo con buena eficiencia. La siguiente parte tiene que ver con la ubicación de esta nevera en el hogar. Importante no colocar la nevera cerca de equipos generadores de calor, ¿vale? Como estufas, hornos o asadores. ¿Por qué? Porque estos equipos, al generar calor, le transmiten calor a la nevera, haciendo que ésta tenga que hacer un trabajo extra para tratar de eliminar ese calor que ha sido absorbido por equipos que están al lado, ¿no? Entonces vamos a tener un mayor trabajo de nuestro compresor y una menor eficiencia de nuestro equipo. Lo mismo pasa cuando ubicamos nuestra nevera en paredes que están recibiendo directamente la luz del sol. Estas paredes, sobre todo las que son oscuras, absorben la mayoría de la radiación solar y la transmiten hacia el interior donde está nuestra nevera, haciendo que tenga una menor condensación y por tanto tenga que trabajar más nuestro equipo. Además que absorbe calor del recinto que está un poco más caliente. Entonces no es bueno colocarlas cerca de estas paredes que están absorbiendo la radiación solar. Esta condición es muy parecida a la anterior, pero en este caso tenemos el efecto que tenemos una ventana cerca y los rayos del sol pegan directamente en la nevera, haciendo que ésta absorba calor por la radiación solar. Este calor va al recinto y por tanto es un calor extra que tiene que trabajar nuestro equipo, haciendo que en primer lugar trabaje más y tenga un mayor consumo de energético de la nevera. La siguiente tiene que ver con las distancias que debe tener la nevera para su correcta ventilación. Recordemos que una correcta ventilación es una excelente condensación, por tanto hay que respetar estas distancias tanto en la parte lateral como en la parte trasera. Hay que hacer mucho caso a lo que diga el fabricante del equipo, pero por lo general son 15 centímetros, y sobre todo porque ahora hay unas nuevas estructuras o gabinetes donde van a colocar las neveras y hay que respetarlo, aunque son estéticos, y si están muy cerrados o no respetan las distancias, vamos a tener un mayor consumo energético por la poca disipación de calor que tiene la nevera hacia el medio, afectando la condensación y por tanto haciendo que nuestro compresor trabaje mucho más. En este caso, lo ideal es que la nevera se abra solamente si sea necesario. Entonces, si ella tiene dispensadores, es mejor usarlos para ya obtener el hielo y el agua fría. De esta manera evitamos abrir el gabinete y evitamos que entre la carga térmica hacia el interior, haciendo que el compresor trabaje más tiempo. Entonces, en otras palabras, las neveras que tienen dispensadores tienden a ser más económicas que las que no tienen, porque me toca abrir la nevera. Hay que recordar que cada vez que abro la nevera
se pierde el trabajo hecho por el compresor y tiene que volver a trabajar. Ahora, algunas personas me parece buena idea el uso de geles refrigerantes en el interior de los habitáculos, tanto en el de congelación como el de conservación, ¿no? Esto se usa mucho cuando vamos para neveras en la parte de vacunas para conservarla lo mayor posible. Entonces se aplica el mismo concepto para el habitáculo de congelación y el de conservación, haciendo que el intervalo, o sea, de parada del compresor sea más largo. ¿Cómo así? Si yo no tuviese este gel, vamos a poner, puede demorarme 15 minutos el compresor detenido cuando se apaga por temperatura, pero al tener un gel refrigerante hace que el calor se disipe menos o se conserve más el frío acá, haciendo que pueda tener hasta 15 minutos o 20 minutos más de compresor detenido por conservación de frío, y eso hace que el equipo sea más eficiente. Entonces recomiendo el uso de estos geles de refrigerantes. El inconveniente es que me ocupan espacio en la nevera, pero de todas maneras ese espacio es compensado por el efecto que tiene él de eficiencia. La otra muy importante tiene que ver con realizar el mantenimiento preventivo a su nevera. A la nevera se le hace mantenimiento preventivo, al igual que los aires, solamente que a la gente o a los usuarios muy poco lo usan, pero sí se les hace, y eso lo vamos a ver en otro video de cómo es el mantenimiento preventivo de una nevera. La otra tiene que ver con eliminar ciertas malas prácticas en el uso de la nevera que tenemos en el hogar. Vamos a verlas. La primera tiene que ver con colocar el termostato en la nevera al máximo frío sin ser necesario. Al colocar el termostato en máximo, lo que nos estamos dando la orden en la nevera es que el compresor tiene que trabajar más tiempo, pues tiene que bajar más la temperatura, y eso implica que tengamos un consumo energético mucho mayor. Entonces, dependiendo del sitio, generalmente en sitios con temperaturas ambientales más bajas, se recomienda tener una posición un poco menor para la conservación de los alimentos que se tienen acá. Entonces todo depende del sitio y de las condiciones que nosotros tengamos en el sitio y de los alimentos que nosotros colocamos acá. Importante hacer caso a lo que dice el fabricante del equipo sobre la posición del termostato, dependiendo de la posición geográfica del sitio donde va a estar esta nevera. La siguiente tiene que ver con muchas personas utilizan la nevera como aire acondicionado. Entonces en este caso, por ejemplo, aquí hay gente que abre la nevera especialmente para recibir el aire frío y así refrigerarse. Van a pensar que esto es de loco, pero he visto que en esta región donde yo vivo pasa mucho esto, ¿no? Inclusive aquí hemos un ventilador refrescando aquí a la niña, ¿no? Entonces, para que vean que esto ya eso sucede, ya sabemos las consecuencias funestas de tener una puerta abierta, ¿no? El consumo se nos va a disparar. La siguiente tiene que ver con el uso de la nevera como entretención, y tiene que ver sobre todo con los niños, en el sentido de que solamente van a abrir la nevera para ver qué hay. No sacan agua, no sacan nada, solamente abren y cierran. Entonces, por eso le hago yo como entretención, porque realmente no van a utilizar nada adentro sino para ver o perder el tiempo, y no es una muy buena práctica porque ya sabemos que los consumos energéticos se nos van a subir. La otra es, esta sí la vemos cada rato, y es usar el condensador, ¿cierto?, de la nevera de parrilla como un secador de zapatos o para prenda de vestir. En este caso, como para secar una toalla, podemos colocar un zapato, un vestido. Sabemos que realmente lo va a secar, es cierto, pero recordemos que colocar una toalla aquí es afectar la condensación de la nevera, y por tanto vamos a tener un mayor consumo energético porque las corrientes se nos van a subir y vamos a disipar menos calor. Entonces no es para nada bueno esta acción de colocar esto como un secador de zapatos o prendas, o como otro, o para secar otro objeto. Otra que tenemos tiene que ver con la introducción de alimentos o líquidos calientes a la nevera. Realmente es un mito que se va a dañar la nevera. No se va a dañar,
pero toda esta carga térmica va a ser absorbida con la nevera y vamos a tener aumento de las presiones de descarga, aumento de las presiones de succión, aumento de las corrientes del compresor por el hecho de meter una carga térmica muy alta. Entonces lo que se recomienda es que en caso de líquidos calientes esperen que se enfríe a temperatura ambiente y después introducirlos en la nevera para evitarnos este inconveniente y este excesivo consumo gracias a esta mala práctica. La otra tiene que ver con una carga excesiva de alimento en la nevera. Vamos a este caso aquí. Las cargas excesivas están implicando que tenemos mucha carga térmica y por otro lado, al tener muchos objetos, muchos elementos aquí, la ventilación se va a ver afectada también. Entonces vamos a tener una gran pérdida de eficiencia de la nevera y un gran consumo energético debido al exceso de alimentos que hay en la nevera. Les doy las gracias por este video y nos vemos en otro muy próximamente.